buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos a Controlando la Mañana, el programa premium de su mundo. Hoy es miércoles 20 de mayo, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones que estaremos tratando con ustedes en estas 2 horas de programa que ya se ha convertido en una realidad, se ha convertido en una costumbre del pueblo dominicano. Compañero Héctor García, buenos días. Buenos días, Valentín Pérez. Como Valentín dice, este programa se ha constituido, Valentín, en una institución del hacer buena comunicación, buen periodismo. Recordar a todos los televidentes que ustedes pueden sintonizar este programa a través de más de 200 telecables nacional e internacional, pero también usted puede seguir este espacio. Sobre todo sincronizar ahí, buscar en el www.sumundodigital.com. Después de todas las informaciones que suministra el digital del periódico de Su Mundo Digital. Mírenlo ahí, qué bonito, Valentín, excelente resolución, tiene ese periódico completo, súper completo, actualizado constantemente. Y yo creo que este es el único multimedio que tiene 3 ediciones de noticiario, Valentín. Mucho más de 30 millones de visualizaciones. De visualizaciones que están ahí. Y para agregar, sobre todo, si usted quiere sintonizar la radio, que usted vaya en su vehículo, vaya en su dispositivo electrónico, su tableta, su computadora, usted busca también la emisora Su Mundo FM, Valentín. Usted puede sintonizar ahí, escuchar mucha música, contenido, sobre todo de programas que se realizan aquí, como este, Controlando las Mañanas. Los números están ahí, Valentín. Ahí, así es. Usted puede sintonizarnos a través del canal 101 y 1101 HD de Claro, Altiz, canal 81 de Altiz, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, canal 46 de Win Telecom y el 647 de Firewire Stick. Mira, Héctor, tú sabes que ya este programa tiene como costumbre tratar temas, al inicio del programa, tratar temas históricos, porque desde acá de Su Mundo se hace ciencia. Su mundo es ciencia, su mundo es información, su mundo es filosofía, su mundo es educación en sentido general. Entonces, un día como hoy, Héctor, del año 1861, fue fusilado en Moca el general José Contreras, reconocido héroe de la gesta independentista, ejecutado junto a Cayetano Hermosén y José Inocencio Reyes. Días antes habían liderado una rebelión contra la incorporación del país al dominio español. Pero también un día como hoy, del año 1867, Juan Pablo Duarte adquiere en Venezuela una vivienda ubicada en la calle del Sor, sector Camposanto del Este. La transacción se realizó con el señor Aniceto Sayas, fortaleciendo su presencia en el exilio. Importante estas 2 efemérides que traemos y ponemos sobre la mesa. Primero, porque todo el mundo sabe el rol que jugó Pedro Santana en la guerra o en la batalla del 19 de marzo. Un papel protagónico. Yo soy de los que dice que si hoy nosotros tenemos país, si hoy existe un país libre y soberano en el que uno puede pararse frente a un micrófono y uno puede decir con orgullo que es dominicano, Pedro Santana puso su granito de arena. Ahora, Pedro Santana, después que se constituyó en el primer presidente constitucional de la República, es inocultable que cometió también muchos atropellos y mucha ignominia contra el pueblo dominicano, dentro de lo que se encuentra justamente el fusilamiento del general José Contreras, de Cayetano Hermosén, de María Trinidad Sánchez, de Francisco del Rosario Sánchez y de los hermanos Puello. Entonces queríamos recordar esta efeméride porque a la juventud hay que hablarle de sus grandes hombres y de sus grandes mujeres. José Contreras y Cayetano Hermosén fueron fusilados un día como hoy. Pero antes de que tú puedas hacer algún aporte en esa materia, Héctor, también recordar que un día como hoy el patricio Juan Pablo Duarte, pues ya después que fue exiliado en Venezuela, adquirió una vivienda. ¿Tú sabes qué me dice eso a mí? Que no era tan pobre Juan Pablo Duarte como se ha querido decir. Que Juan Pablo y que Juan Pablo Duarte, no, pero que cuando llegó a Venezuela
ya vivía en la más alleta de la miseria y en una tristeza desde el punto de vista económico deplorable. Eso no es verdad. Eso Juan Pablo Duarte, independientemente si el patrimonio familiar, naturalmente que con el proceso independentista y con el exilio, cuando tú tienes propiedades y sobre todo el gobierno que buscó la manera de destruir el patrimonio de la familia Duarte y 10, y cuando él se va al exilio a Venezuela, porque hay que reconocer que Duarte pasó un buen tiempo de su vida en el exilio. Así estuvo es. En Curazao, luego entonces en Venezuela, que allá murió. Sin embargo, esa buena, que hay que recordar, Valentín, que la José Contreras lleva un nombre de una calle importante. En la zona universitaria. En la zona universitaria. Y Cayetano Hermosén también está por ahí. Exactamente, y la Cayetano Hermosén, entonces eso es parte de la historia de héroes. Y si usted se pone a revisar, la zona universitaria está llena de los nombres de hombres y mujeres que en algún momento jugaron un rol importante. Por ejemplo, hay una calle en la zona universitaria que se llama Benigno Filomena de Rojas. Exacto. Benigno Filomena de Rojas en algún momento fue el vicepresidente de Buenaventura Báez. Diría yo que Buenaventura Báez no es bien visto en la historia dominicana, pero todo el mundo jugó un rol en el momento en que le tocó vivirlo. Héctor, y esto no quiero politizarlo, es simplemente, ni quiero entrar en temas politiqueros controversiales, es simplemente para que usted vea cómo se evalúa la historia y cómo los gobernantes pues son recordados por sus países. Cuando hayan pasado 40 años, 50 años, lo que pasó en este país con Senasa será recordado por quien en ese momento le toque liderar o le toque vivir en este territorio. ¿Y a quién se mencionará? En el gobierno del presidente Luis Abinader. Hoy uno ve eso como, bueno, es un escándalo, pero uno lo ve como algo del día a día, como algo estatal. Dentro de 50 años no será recordado de esa manera y no se puede decir que el presidente Luis Abinader ni apoyó eso, ni apañó eso, no. Jugó el rol que debió jugar en un momento determinado. Valentín, tú sabes que hay sobre todo hay que resaltar que un día como hoy, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estableció el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Y pudiera uno decir, bueno, el Día Mundial de las Abejas, sí, porque la importancia que radica sobre todo el rol que cumplen las abejas, porque polinizan el polen para los alimentos. Si hay oxígeno hoy, claro, y el purificador de la producción, no, y ellas son las que absorben todo eso dicen los ambientalistas que cuando se mueran las abejas desaparece la humanidad. Y hoy también es el día de la meteorología. Hay una combinación ahí. De la metrología. Ok. De la metrología, porque la metrología es lo que se encarga como de medir el nivel de la calidad, sobre todo con empresas, productos. Sobre todo el Estado tiene un sistema de la calidad. Y en este caso van midiendo todo lo que tiene que ver con calidad de combustible, calidad de los alimentos. Hay un joven llamado Néstor Mato aquí que se encarga de eso, del tema de calidad. Exactamente, que trabaja mucho el tema de la calidad, sobre todo. Por eso son cosas que hay que resaltarle que cumplen un rol, Valentín, fundamental. Es que los medios deben encargarse de comunicar, claro pero sí. más que de comunicar con responsabilidad social, debe educarse desde los medios. Hay un vacío desde los medios de educar, de contribuir en el desarrollo de los jóvenes y de los niños en República Dominicana, que quien se detiene frente a un micrófono, frente a una cámara, a hablar sobre aspectos como estos, quizá muchos lo vean como, bueno, pues esos son temas históricos, son temas sociales, porque los medios de comunicación están llenos de vulgaridades. Y cuando comunicadores, periodistas deciden hacer este tipo de ejercicio responsable, yo creo que hay un segmento importante del país que valora eso. Héctor, en los temas locales, mira, nosotros llevamos varios días, desde acá y desde otro medio donde estamos, hablando sobre la gran situación de temas de salud que vive la República Dominicana. Ese es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo anda la sociedad dominicana en materia de salud mental? Y justamente el día de ayer, un hombre falleció tras presuntamente lanzarse desde Plaza Central.
Ese ha sido el tema tendencioso, ese ha sido el tema, diría yo, que más efervescencia ha causado en la sociedad dominicana las últimas 24 horas. Un hombre murió tras presuntamente lanzarse desde las instalaciones de Plaza Central. La víctima fue identificada como Joselito Rosario, de aproximadamente 50 años, quien era propietario de una tienda de celulares ubicada en el centro comercial conocido como Rapicel. El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar cómo sucedió el hecho, incluyendo el análisis de las cámaras de seguridad del centro comercial. De manera preliminar, uno de los vigilantes del lugar declaró que el hombre presuntamente se había lanzado con intenciones suicidas. La institución del orden señaló que las pesquisas continúan en curso y que ofrecerá más detalle conforme avance la investigación. Bueno, mira, hay que esperar, como dice el reporte policial, de que avancen las informaciones sobre este particular. Pero yo no sé, eso cada como que va en franco aumento, sobre todo los suicidios en plazas comerciales, porque en otras plazas comerciales de la gran, en Agora Mall también sucedió algo parecido. Se dieron dos eventos parecidos. Personas que se lanzaron desde el tercero y del cuarto piso. Este se lanzó ahora desde las instalaciones de Plaza Central y acontece en un momento en que hay un debate en República Dominicana, Héctor, con relación a la violencia generalizada y al tema de los suicidios. Señores, yo creo que nosotros como sociedad, en materia de salud mental, hemos tocado fondo. Y no existe forma alguna en que una sociedad pueda alcanzar niveles óptimos de desarrollo si no pone la salud mental como principal elemento o principal instrumento de desarrollo. Porque usted puede tener metas, objetivos, usted puede plantearse e inclusive sueños en la vida. Pero si usted anda mal desde el punto de vista psicológico, ¿cómo usted puede avanzar en la vida? Es que no hay forma de producir, de nada. No hay forma de nada. Mira, ni Héctor, emocionalmente, ni físicamente, de ninguna manera. El último estudio que yo vi sobre la evaluación de la sociedad dominicana en materia de salud mental, ¿sabes qué nos dice? Que cerca del 20% de los dominicanos padece algún tipo de salud mental. Señores, y aquí hay que estar claro en algo. Tener algún tipo de condición de salud mental no significa que usted, y lo voy a decir claro, porque hay que darle claro a la gente, no significa que usted está loco. No, imposible. No significa que usted perdió un tornillo, como se dice en buen dominicano, o que usted tiene un problema profundo de salud mental, de que usted haya que medicarlo o haya que tratarlo. No. Es que ese estudio, donde nos arroja que cerca de 2 millones de dominicanos tienen algún tipo de condición de salud mental, es que usted tiene estrés crónico, usted sufre de ansiedad, usted sufre de delirio de persecución, usted tiene algún tipo de percepción o algún tipo de sobresalto de que algo malo va a ocurrir, o en su defecto usted tiene una condición de celopatía profunda. No, pero que eso porque lo que ha estado pasando, te paso, Héctor, lo que ha estado pasando en la República Dominicana con los temas de feminicidio, y estuvimos hablando con el pastor Lancer ayer. Oye, usted tiene problemas económicos en el país, usted tiene problemas de ansiedad, pero aquí hay un componente profundo de celopatía que lo puedo explicar más adelante, porque le he dado seguimiento al tema, que a la gente no le gusta explicar eso. Porque es un tema tabú. No se rehusan. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí lo que se trata de la gente dice, no, usted está justificando al hombre cuando usted habla de celopatía. Cuando usted habla de celopatía, usted quiere justificar al hombre porque quiere justificar un asesinato sustentado en una infidelidad en un momento determinado. No, pero es que todavía pase el feminicidio, Valentín, y quede, por ejemplo, como el caso que sucedió el último en Santo Domingo Este, que el feminicida está ahí siendo sometido a la justicia. Pero ¿qué debe hacer el Estado, sobre todo la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y el Colegio Dominicano de Psicólogos, las universidades, que hay que empezar a entrevistar a ese tipo de perfiles de gente que ver el factor social, el factor psicológico, el factor psiquiátrico, su entorno, para ver qué desencadenó llegar ahí, empezar a... Eso es ciencia. Entonces aquí, ciertamente, aquí hay prejuicios
se colocan prejuicios, se colocan narrativas, se colocan leyendas urbanas respecto a algunos temas que la gente no quiere que se aborden. Y es el principal tema en República Dominicana. Lo que hay accidentes de tránsito. El que iba a un psicólogo en este país 10 años atrás, no, era porque estaba loco. Lo descartaban. Era un tabú. No, lo descartaban, pero ya un psiquiatra. Ya el psiquiatra era la última, ya decían, ya. Está loco. Fugó completamente. Como tú y yo que somos de pueblo, no sé si te tocó vivir la dura experiencia de que las personas que padecían de problemas mentales lo trancaban en una habitación. Sí, sí, en una casa. Sí, lo amarraban con cadena. Sí, yo llegué a ver en mi pueblo una experiencia de un joven que lo trancaban en un cuartito como si fuese una posilga de puerco, de cerdo, y encima de eso lo amarraban. Entonces, todavía existe en República Dominicana un tabú con relación al tema mental. Señores, los temas mentales son tan comunes como el cáncer, son tan comunes como la diabetes, como los problemas de hipertensión. Entonces, esta sociedad debe abrirse, pero para que esta sociedad se abra, el Estado Dominicano debe jugar su rol, Héctor. Porque, Héctor, no es un asunto de un gobierno, es un asunto del Estado Dominicano que se ha descuidado por décadas y hoy tuve esta proliferación. Porque, por ejemplo, ese mismo caso que sucede en ese importante centro comercial, hay que ver si ese hombre deudas, cuestiones sobre todo íntimas, pasionales, problemas maritales. Hay que ver qué desencadenó. Agrégale ahí para que tú sigas. Hay gente que se deprimen ante enfermedades. Pero claro que sí. Que le dicen, usted es diabético, usted es hipertenso, usted tiene cáncer, usted tiene VIH. Y el cerebro no le da para asimilar eso. Eso le va dando al cerebro, porque es una cuestión que hay que adaptarse. Porque hay gente que sobreviven con un cáncer terminal y mantienen una actitud, sobre todo. Y con diabetes. Con diabetes. Y con VIH. No, con diabetes crónica. Gente que tienen que andar con su insulina diariamente, inyectándose donde quiera que están y sobreviven, muchachitos jovencitos. Jóvenes, muy, muy jóvenes. Incluso gente con pastillas de presión alta o de presión baja. Un sinnúmero de enfermedades que andan, que son parte de que también hay que trabajarse el autoestima, porque esto es un tema también de autoestima. Componente psicológico. Componente psicológico. El que necesita buscar ayuda, sobre todo, que no pueda acceder de manera directa, ahí están las universidades que tienen centro, que a veces incluso, hasta con la propia práctica que se utilizan en las universidades, están las instituciones de manera privada, los colegios, asociaciones, sociedades, sobre todo, para ayudar, y hay capítulos para ayudar a la parte de la población. Lo que pasa es que hay un asunto de la propia desinformación, Valentín Pérez, que aquí es una realidad. Cuando el Ministerio de Salud Pública hablaba de que un centro, pero yo más nunca he escuchado hablar del centro. Aquí no hay un centro de psicología y de psiquiatría. Aquí no hay centro de psiquiatría. Había uno en el kilómetro 28, el psiquiátrico, y eso fue eliminado. No, pero que incluso cuando se sentó en esa misma silla, aquí, que vino como invitado, el doctor Luis, que es el director del centro psiquiátrico que está en el Darío Contreras, y él mismo decía, pero es que hay 100 psiquiatras que él mismo conoce. ¿Luis qué? ¿Berger? No Berger, no, el psiquiatra que vino aquí en este momento y dijo, yo conozco 100 psiquiatras que están desempleados y hay un déficit en el Estado. No, es un penoso. Mira, Héctor, tú sabes que este tema, primero es un tema que envuelve el tema psicológico en República Dominicana, porque yo digo que si no es el principal problema, es el segundo. Aquí hay 3 problemas serios. Problema psicológico o psiquiátrico, el tema del tránsito y el tema de la violencia generalizada, teniendo como epicentro los feminicidios. Sobre este particular, Héctor, yo creo que podemos abordarlo, porque tiene todavía muchos componentes. Sí, claro. Mira, hay en la línea 811 que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la cantidad de personas que se suicidan en la República Dominicana todos los años. Vamos a hablar un poquito sobre la cantidad de psicólogos y psiquiatras que hay desempleados hoy. Vamos a hablar sobre feminicidio, pero es un tema muy, muy largo, y nosotros hoy vamos a conversar en Controlando la Mañana con el maestro, catedrático e intelectual Rafael Peralta, quien es el actual director de la Biblioteca Nacional. Vamos a una pausa y retornamos en breve con este interesantísimo conversatorio en Controlando las Mañanas. Y continuamos Controlando las Mañanas. Héctor, yo catalogo esa entrevista con el maestro Rafael Peralta como, para mí como profesional, como una entrevista histórica en mi trayectoria profesional, histórica.
sí, exquisita. No, porque... Tú sabes como cuando usted está comiendo una comida buena que usted no quiere que se acabe. Una hora, Valentín. Una hora, pero se quedaron todos los temas, Héctor. Porque una hora, pero que se quedaron los temas por conversar. Sobre todo porque... No hablamos del proceso de deterioro por el que atraviesa la sociedad. No. Y de desvertebramiento. Incluso que una personalidad como él, que ha escrito tanto, que se ha dedicado sobre todo al periodismo como tal, pero porque, Valentín, la concepción que se tiene de un periodista es que los periodistas en cualquier parte del planeta deben ser intelectuales, porque trabajan diariamente con la palabra, escriben mucho, pero el que se va a la profundidad como escritor es que el periodista Rafael Peralta es vasto. No, y lo que es un océano vasto. Además que de la trascendencia del periodismo, trascender entonces a ocupar una silla en la Academia Dominicana de la Lengua Española. Ese señor. Ya recobra incluso otra dimensión, porque ahí está la producción literaria y que le da una categoría, como él dice, de que la palabra intelectual tiene un peso. Incluso esa pregunta que tú hiciste, Valentín, porque aquí sí hay respetado lo que tiene que ver con ese título. Aquí cualquiera tú lo escuchas hablando, donde quiera. Yo soy un intelectual. Intelectual. Yo soy un intelectual. No. Una cosa es que uno tenga capacidad de lectura y otra cosa es que uno le agreguen eso a su currículum, a su nombre. Y está establecido. Es que las producciones, sobre todo, de quien escribe, de la crítica literaria, de la crítica en cualquier materia, es que va a establecer y le va a dar la consideración de intelectual que pueda tener cualquier persona. Pero incluso se discutía ahí. Yo por eso le hacía la pregunta a Valentín de Manuel del Cabral y el caso del propio Pedro Mir, subrayando, pero esas dos personalidades, uno poeta nacional y otro que se dedicó también y que tiene renombre dentro de la poesía dominicana, tienen la consideración de los críticos como intelectuales. Y al día de hoy, naturalmente, porque cuando Valentín publica su libro, La Sociedad del RIL, La Vida en un Minuto. La Vida en un Minuto. Ahí nosotros nos vamos a encontrar que andan mucho vendiéndose como intelectuales del RIL. ¿Del RIL? Es un buen concepto. Los intelectuales del RIL. Los intelectuales del view. Los intelectuales de buscar like, de buscar cámara. Los intelectuales de generar situaciones de violencia. Entonces, aquí yo creo, y hay que apostar, Valentín, hay que apostar a que este país, porque el último informe PISA que se realizó para el año 2022, me parece que fue el último informe PISA, todavía sigue preocupando a la República Dominicana, porque hay dominicanos que uno le dice, léeme ese párrafo que está aquí, y después te dicen, ¿qué tú entendiste? Blackout. Lectura comprensiva cero. No, un blackout. Lectura comprensiva cero. Se apaga ahí mismo porque realmente, anteriormente, Valentín, las escuelas, sobre todo públicas, trabajaban la conciencia crítica. Daban dictado. Yo no sé si darán dictado en el día de hoy, que pueden escribir para mejorar la ortografía, y a deletrear, la propia caligrafía. Enseñaban a escribir en ese momento, como le decían, corrido. Tú tenías que aprender de las dos formas. Tú no podías, ahora no, ahora los muchachos, tú lo ves escribiendo. Tú te encuentras en las universidades gente que no tienen, que cuando tú lo escuchas leyendo, te preocupa. Eso genera un tormento incluso a un docente, que tú te encuentres gente que todavía no tengan capacidad, Valentín, de lectura. Eso es increíble. Mira, Héctor, una noticia local importante. Dice Lía Campos, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, no importa de qué partido sean los narcotraficantes, lo importante es capturarlo. La encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Lía Campos, afirmó que la lucha contra el narcotráfico debe concentrarse en capturar y procesar a los responsables sin importar su afiliación política. Campos señaló que el combate al crimen organizado requiere cooperación entre las autoridades y el fortalecimiento de la institución encargada de hacer cumplir la ley, destacando además la importancia de mantener la transparencia y el respeto al debido proceso. La diplomática reiteró el compromiso de Estados Unidos de continuar colaborando con República Dominicana en materia de seguridad, combate al narcotráfico y persecución del crimen transnacional. Él es la embajadora, ella no es la encargada de negocio, es la embajadora
aquí en República Dominicana. Valentín, es un mensaje con contundencia. Es un mensaje contundente a los partidos políticos. Yo creo que a partir del próximo proceso electoral, los partidos políticos, no solo el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD, que son los principales partidos del sistema, sino todos, van a tener que hilar bien fino a la hora de que quien vaya a participar en ese proceso, lo primero es que van a tener que auxiliarse de los organismos de seguridad del Estado para investigar. Investígame, que el DNI investigue a esa persona, aunque, ¿por qué? Claro, si no se le ha presentado ninguna acusación, cuando lleguen al Tribunal Superior Electoral, si se determinó que se le está vulnerando su derecho político, hay que inscribirlo. Así es. Entonces, es una situación que si no tiene una orden de un juez para que todo lo que una sentencia en fijo, sobre todo porque la política es difícil. Y ahora con esta propuesta del PRM de eliminar los fondos de los partidos políticos, yo creo que eso motiva a que los partidos políticos, puede parecer difícil lo que yo voy a decir, pero si hoy se tiene algún tipo de control, créalo usted o no, del que el narcotráfico penetre de una manera más burda que como lo hace en los partidos políticos, es porque tienen algún tipo de respiro con este tema del financiamiento. Pero siendo las 11:40 de la mañana, Héctor, vamos a hacer algunos comentarios individuales y es el turno de usted, Héctor García. Gracias, Valentín Pérez. Bueno, señores, miren, aquí, sobre todo después de esta entrevista que nosotros hemos realizado, yo quiero dirigirme sobre todo a la violencia que viene desencadenando, sobre todo en los últimos días, la República Dominicana, no solo por los propios feminicidios, sino por incluso transportistas. Recordar también en semanas atrás la muerte del chofer del camión de recogida de basura allá en Santiago de los Caballeros. Esta semana, a principio de esta semana y finalizando la otra, la tragedia, problemas de hecho entre choferes, sobre todo matándose a palo. ¿Por dónde anda la sociedad dominicana? Y esa pregunta habría que respondérsela todo el mundo reflexionando, sobre todo porque aquí se hablaba hace días de que hay que evangelizar nuevamente, reevangelizar, como decía Valentín en un momento, esta sociedad dominicana. Hay que seguir construyendo consenso, tolerancia, paciencia, prudencia en la familia dominicana. Porque cuando hay una familia que está, sobre todo, en crisis, así mismo anda la sociedad en crisis. Y la República Dominicana, como muchos han querido tipificarla, de que la República Dominicana es un pueblo feliz, que los índices de felicidad del dominicano nos llevan, no. Una cosa es que usted pueda vivir, donde aquí las estadísticas indican que el desorden que hay, y cuando se quiere establecer un punto, un control, a la hora de la convivencia que entre vecinos que puede existir, no puede ser que un vecino a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, o un fin de semana, domingo, tú no puedas tener paz, sobre todo en tu casa. El que trabaja, el que sale a estudiar, porque el Estado Dominicano y sus instituciones deben garantizar que la población y las leyes son de obligatoriedad para toda la población. No hay una ley que se segmente. No, esta ley nada más para aplicar en el municipio tal, en la provincia X o en el distrito fulanito de tal. No, el Estado Dominicano debe crear la política pública en cualquier materia para organizar la convivencia entre los seres humanos, entre las personas, entre la población, no solo del local, sino de cualquier extranjero que venga aquí, porque la Constitución establece derechos, y sobre todo la República Dominicana, que se ha caracterizado, porque cuando en ninguna parte del mundo se hablaba de derechos humanos, ya aquí se estaba hablando de derechos humanos a principios del siglo XV con el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos. El primer país que hablaba ya en ese sermón de Adviento de derechos humanos, de los derechos de los indígenas, y después, sobre todo, con las constituciones que se han establecido aquí, con los derechos fundamentales. Entonces, la República Dominicana tiene un reto, señores. Un reto tiene la República Dominicana. O buscamos alternativas de convivencia pacífica, de resolución de conflictos,
sobre todo preservando la vida, buscar alternativas como sociedad, como instituciones. Y las iglesias son extremadamente fundamentales. La sociedad civil, los empresarios, todo lo que tiene que ver con el Estado también, que somos todos, debe de buscar un bienestar común para poder establecer el criterio de esa propia convivencia. Porque como vamos con accidentes de tránsito, que ya van más de 200 muertos, que cada mes aquí mueren 100 personas, sobre todo por accidentes de tránsito, la violencia de feminicidio, la violencia de cualquier índole, en las escuelas, en las universidades, en cualquier espacio, señores. No hay forma de salir adelante con los índices de violencia que vive la República Dominicana. Gracias, Valentín Pérez. Gracias, Héctor. Entiendo que, caramba, al igual que a ti, a un alto porcentaje de la sociedad dominicana le preocupa este tema de los accidentes de tránsito. Miren, en los minutos que nos brindan acá en Controlando las Mañanas, quiero disertar un poquito sobre una decisión que tomó la comisión que está encargada de manejar el debate que ha suscitado en la sociedad dominicana con relación a la cesantía. Y voy a tomar como pie de amigo justamente esta nota de prensa, de que comisión concluye informe sobre reforma laboral y mantiene intacta la cesantía. La comisión especial encargada de estudiar el proyecto de reforma al Código de Trabajo concluyó su informe final manteniendo sin modificaciones el régimen de cesantía laboral vigente en República Dominicana. Yo considero que esto es un error por parte de esa comisión y todo el que aplaude que en República Dominicana se mantenga la cesantía tal y como lo establece el código hoy. Yo soy partícipe de que la cesantía debe eliminarse dentro de los privilegios que tienen los empleados. Y voy a explicar. Yo he recibido muchas críticas por esa postura radical que yo he tenido contra la cesantía. ¿Por qué? Porque yo considero que la cesantía en República Dominicana no es más que una retranca para el empleado, que genere odio, que genere animadversión, que me genere mucha mala palabra y mucha desidia por las redes sociales. A mí no me interesa. Ahora, hay que explicarle al pueblo dominicano, a los empleados, por qué es una retranca y por qué yo me sustento en decir eso. En este país, nosotros tenemos miles de empleados que han decidido no emprender, no desarrollarse, no convertirse en grandes gerentes de empresas multinacionales con grandes capacidades por estar pegado a una cesantía, a 100,000, a 200,000, a 300,000 y a 400,000 pesos. Eso es una retranca que no permite que muchos empleados logren avanzar, logren emprender, logren convertirse en líderes de sus propios negocios y de su propio emprendimiento. Yo conozco casos de personas que están en una posición y se le han presentado oportunidades y ustedes saben qué dice: y yo voy a dejar mi dinero botado, y yo voy a dejar los 150,000 pesos que yo tengo botados, los 200,000, los 300,000. Es por eso que digo que una retranca la cesantía en este país. Personas con grandes capacidades, personas con maestría, personas con estudios superiores, que han tenido oportunidad de irse como gerente a otro lado y cuando le hacen la propuesta no dejan la cesantía. Hoy usted tiene personas que están apegadas a una cesantía, que tienen 20 años trabajando en un supermercado, que tienen 20 años trabajando en una empresa de venta de zapatos, en una zapatería, en una tienda de carteras, y así sucesivamente, que no se van a otro lugar por miedo a dejar 100,000 pesos, 150, 200,000 pesos. Hermano, amigo, hombre, mujer, olvídese de eso. 100,000 pesos, 200,000 pesos no pueden definir su futuro. 300,000 pesos, 500,000 pesos no pueden atarlo a usted como se ata a un elefante, como se ata a un caballo que no se mueve de los lugares, que no emprende, que no tiene otros horizontes, porque ha llegado a entender
que si deja botado 150, 200 mil pesos, eso para usted representará su vida. Eso es mentira. Y le voy a hacer la historia de la vaca de manera breve. Voy a hacer un símil para que usted vea cómo se interrelaciona la historia de la vaca con la cesantía, con lo que usted se niega a dejar, con lo que usted se niega a abandonar y lo que lo tiene atado y de rodillas a usted, o lo ha tenido atado de rodillas por décadas. En una ocasión, la historia de la vaca, para que hagamos un símil con la cesantía. En una ocasión, un señor llegó a un pequeño poblado. Escucha esto, Héctor. Un señor llegó a un pequeño poblado, pobre, de gente humilde. Y en el poblado, cuando llega, le agarró la noche. No había hoteles. Y el señor dijo, no, yo no voy a dormir en estos matorrales porque me puede acontecer algo malo. En el horizonte divisa una pequeña casa y se acerca. Y cuando entra, se da cuenta de que esa casa estaba llena de pobreza, brillaba por la pobreza de la casa, pero eran personas muy humildes. Y le dice, miren, yo estoy en este pueblito, no tengo dónde dormir, ustedes pueden aguarecerme por esta noche. Sí, 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 le dice la familia, con mucho entusiasmo, entre, venga. Y le preparan una camita. Y le dicen, acuéstese, señor, cómase ese platanito. No había ni siquiera donde sentarse. Y el hombre se queda pensando y dice, miércoles, pero qué familia que vive con tanta insatisfacción, con tanta miseria. Y el señor se pone a dar vuelta en la casa y sale al patio. Y cuando sale al patio, él ve una vaquita. Y esa vaquita es lo que sostiene la familia. Ordeñan la vaquita en la mañana, venden 2 botellas de leche y con eso que sacan de esa leche, pues se comen un morito con arroz y con espagueti. Y la familia vivía en esa dinámica de pobreza. El hombre se acuesta, se levanta en la madrugada, va al patio y le da una puñalada a la vaca. Le mató la vaca, el único sustento que tenía esa familia. Cuando la familia se levanta en la mañana, se levanta consternada, llorando, bañada en desesperanza y en lágrimas. ¡Oh, qué ha hecho este señor que no ha matado el único sustento que nosotros teníamos! La vaca. Bueno, el hombre se va. El hombre retorna al pueblito un año después y anda buscando la casita. Pero para sorpresa del hombre, el hombre había ubicado la casita. Y dice, pero esta era la casita. Pero ahí ya no había una casita. Ya había una casa modesta. La casa era de penca, de palma de penca. No, ya encontró una casa con alucín, bien pintada, bien bonita. Y cuando penetra al patio, encuentra un huerto lleno de tomate, lleno de zanahoria. Y encuentra a la familia bonita, bien cambiada. Y le dice a la familia, pero ¿y qué pasó aquí en un año? Que se transformó la familia. Y aquí lo que se ve es otra cosa. Aquí se ve bonanza, aquí se ve riqueza. ¿Ustedes saben qué le dio a la familia? Señor, nosotros queremos agradecerle que usted no mató esa vaca. Si usted no mata esa vaca, nosotros no hubiésemos tenido la proyección de saber que había vida más allá de esa vaca. Esa vaca representaba nuestra miseria. Pero como la vaca murió, como la vaca no está, nosotros tenemos otras opciones. Y vimos que existe otra manera de vivir. Cuando usted hace el símil y es el paralelismo, usted sabe que es la cesantía para los empleados en República Dominicana. Esa vaca. Una miseria. Un atraso. De manera que dejen eso los políticos dominicanos, los sindicalistas, de querer congraciarse con el pueblo dominicano, con los empleados dominicanos, manteniéndolo en atraso. Eso representa para el empleado dominicano, para muchos empleados dominicanos, la cesantía, el no poder emprender, el no poder quizás ver más allá de sus narices y entender e interpretar que hay vida más allá de esa vaquita que se llama cesantía. Pero como digo una cosa, digo otra.
soy partícipe de que se elimine la cesantía porque es una retranca, pero eso debe venir acompañado con otras retribuciones al empleado. Más estudio, más preparación, más capacitación, un mejor sueldo y mayores ingresos que representen mejor oportunidad mañana para esos empleados. Olvídense de esa cesantía, que eso lo único que ha provocado es mantener de rodillas a miles de empleados dominicanos con capacidades, con grandes proyectos, pero que esa bendita cesantía le ha impedido quizás emprenderlo. Hemos llegado al final de Controlando las Mañanas, Héctor, y será hasta otra próxima entrega. Gracias por estar con nosotros.